Muchas gracias, señora presidenta. El pasado otoño, para aprobar los presupuestos generales del Estado, Unidas Podemos exigía que se aprobara su ley de vivienda, esa retahíla de medidas y soflamas populistas que necesitaban para justificarse ante su parroquia. La limitación de rentas, que es una de las medidas estrella de este proyecto bolivariano. Hace un año, el entonces ministro de Vivienda, el señor Ábalos, decía rechazar limitar el alquiler y Podemos le recordaba que lo pactado obliga. En el mes de marzo, la vicepresidenta tercera y ministra de Economía decía que simplificar los problemas complejos no nos ayuda a resolverlos. Ya en julio se van acercando los presupuestos y el ministro Ábalos cambia de opinión y dice que hay que limitar al 10% la subida de alquiler en las zonas tensionadas. Vino a sucederle la ministra de cuota PSC, se entiende, Raquel Sánchez, que decía que limitar el precio de los alquileres no ha dado resultados. Pero claro, empezaron las presiones y Podemos exige a Raquel Sánchez que impulse el control del precio de los alquileres. Y luego la ministra… Les pido silencio, por favor. La ministra, ya cartera en mano, Raquel Sánchez, defiende limitar los precios del alquiler. Y el PSOE, que ha sido capaz de pactar hasta con los verdugos de sus propios compañeros de filas, amarró los presupuestos de la ruina y nos trajo esta inhabitable ley de vivienda. Y realmente, señores del PSOE, no hacía falta porque los hubieran aprobado igual. Aquí están los de OTAN no bases fuera, agarraditos a sus sillones, y es que no se hubieran ido a ningún sitio. ¿Dónde se van a ir? En el inmobiliario, como en cualquier otro sector, las variaciones de los precios son una clara consecuencia de la ley básica de la oferta y la demanda. En concreto, en España, las subidas salvajes de los precios, muy especialmente en el alquiler, se han dado en las ciudades grandes y en los centros turísticos. ¿Y por qué? Porque la oferta ha sido incapaz de absorber la demanda. Las actuaciones públicas deben incentivar la oferta y no ser medidas totalitarias de control. Comienzan haciendo referencia al artículo 47 de la Constitución española. Sin embargo, el Gobierno ni ha entendido el derecho en sí, ni que el mandato a garantizar este derecho está dirigido a los poderes públicos, no a los ciudadanos. A la hora de establecer restricciones a la propiedad privada, el legislador debe respetar el equilibrio justo entre los medios empleados y la finalidad pretendida. Control de rentas, prórrogas forzosas, recargos en el IBI de hasta un 150%, protección a los ocupas y a los inquiocupas. Con las medidas recogidas en este proyecto de ley, ustedes han sobrepasado el equilibrio justo. Una ley dirigida a garantizar el acceso a la vivienda, que, repito, es una obligación de los poderes públicos, no puede sustentarse en su totalidad en medidas de injerencia a la propiedad privada. Y no es que no nos gusten las medidas intervencionistas, señora Garrido, es que no funcionan y producen el efecto contrario. Y, por cierto, señora Garrido, no existe el título 47 de la Constitución española. La Constitución española tiene 10 títulos. El pasado 27 de enero, el Consejo General del Poder Judicial emitió un informe respecto a este proyecto de ley en el que señalaron graves deficiencias, tanto de forma como de fondo. Un dictamen demoledor que el Gobierno de la ruina ha decidido ignorar. La evidencia internacional, como Berlín o París, confirma que la limitación de rentas logra exactamente el efecto contrario. Logra la creación de un mercado ilegal, la reducción en la inversión de viviendas destinadas al alquiler, tanto en compra como en mantenimiento y rehabilitación, la reducción de la movilidad de los trabajadores,
la segmentación de la población en función de su poder adquisitivo, porque no se crean que esto va a afectar en algo a las personas de mayor poder adquisitivo. Quienes van a sufrir, como siempre, son las familias más humildes y las clases medias. Estos casos prácticos son de sobra conocidos y de ahí la negativa valoración que hace el Consejo General del Poder Judicial, pues por parte del Gobierno no se ha realizado evaluación alguna sobre los beneficios sociales e inconvenientes para justificar la contención de rentas. No han incluido en el proyecto de ley una evaluación estudiando el impacto de esta medida, porque es ampliamente conocido de su impacto negativo. Perdone un momento, señora Esteban. Perdóneme un momento. Tengo que volver a pedir silencio, por favor. Señorías, subir hasta un 150% el IBI a aquellos propietarios que tengan viviendas desocupadas es absurdo, porque les recuerdo, señorías, que el 70% de las viviendas vacías se encuentran en las zonas despobladas, en la España que ha sido abandonada por las instituciones. La escasa oferta de viviendas en alquiler se justifica por la falta de una adecuada liberalización de suelo, el gran intervencionismo público en el mercado inmobiliario, la inseguridad jurídica y, adelantando por la izquierda, se coloca en primera posición la desprotección legal e indefensión del propietario ante los ocupas y los inquiocupas, con la indolencia de los poderes públicos. Las soluciones al problema de vivienda las encuentran ustedes en la Agenda España. Liberar todo el suelo que no esté o deba estar especialmente protegido. Construir viviendas sociales públicas en régimen de propiedad o arrendamiento con opción a compra para garantizar que los jóvenes y las familias puedan adquirir un hogar, especialmente aquellos con menos recursos. Revisión y rebaja masiva de tributos y cargas en el proceso edificatorio. Reforma tanto del Código Penal como en las leyes de enjuiciamiento criminal y civil para proteger real y efectivamente a los propietarios. Porque la vivienda, señorías, es un bien social y con unas nociones básicas de economía, mucha seguridad jurídica y menos populismo, podremos conseguir hacer políticas que aumenten la oferta. Y nosotros sabemos hacerlo. Muchas gracias. Gracias, señora Esteban.